En este video vamos a hacer este arbolito de Navidad para decorar las mesas de chocolate, para los que no les gustan las cosas especiadas. Y bueno, vamos a la receta. Muy buenas, ¿cómo les van? En esta oportunidad, después de haber hecho el video que hicimos de las galletas especiadas de Navidad, me han pedido, bueno, hay chicos que no les gustan las especies y me han pedido que haga algo más divertido y algo que puedan consumir los chicos. Y bueno, pensamos en una masita de chocolate dándole la forma de un pino. Es algo bastante tradicional, no es que haya inventado nada, es algo que ya existe. Pero bueno, les voy a pasar la receta para esta masa sable de chocolate, en el cual vamos a diseñar un pino de Navidad con masa de chocolate glaseada, por supuesto, y con muchos colores, que va a ser bastante divertido para los chicos. Para eso hemos generado estos 5 moldes que van a ser las galletas que le vamos a dar la forma a este pino hasta llegar más o menos entre los 20 y los 30 centímetros glaseado con colores. Estos moldecitos se los dejo abajo en la cajita de descripción, el link para que puedan imprimirlos, hacer las plantillas y luego que hagamos la masa podamos recortarla. La masa es una masa tradicional con un cremado de manteca, de 210 gramos de manteca, de 190 gramos de azúcar común. Vamos a colocar 340 gramos de harina 4.0 todo uso. Después vamos a utilizar un huevo y una yema, luego de que hagamos el cremado para homogenizar y darle más volumen. Y luego vamos a anexarle al final la harina mezclada con un cacao amargo, que cerniremos y le agregaremos al final, refrigeraremos y cortaremos las piezas. En este caso es una receta tradicional que vamos a utilizar 1,5 parte de azúcar, 1,5 parte de mantequilla y 2 partes de harina. Colocaremos la mantequilla pomada, el azúcar común y comenzaremos a cremar de la forma habitual. En este momento incorporamos el huevo y la yema. Ahora cerniremos el cacao amargo, la harina. En este caso, como es una masa sable, no necesitamos ningún tipo de leudante químico. Es una masa que tiene demasiada materia grasa. Listo, ya cernimos. Colocamos los secos y volvemos a, como siempre en este tipo de masa, solamente hasta integrar. No hace falta desarrollar el gluten. Retiramos. Ya tenemos la masa. Nuevamente vamos a dejar que se hidrate la harina y vamos a dejar descansar 1 hora en el frío. Una vez que ya está fría, comenzaremos a tomar pedazos y a unir la masa. Tratemos de integrar y no de amasar hasta que se borren las grietas. Una vez que ya unificamos la masa, vamos a disponer entonces de los 5 moldes que le dije anteriormente. Vamos a cortar 2 de cada uno. Con esta masa alcanza perfectamente para hacer justo el pino este que estamos por hacer. Vamos a poner la masa aquí y comenzaremos a estirar. No se olviden de no incorporar más harina a la fórmula, agregando y agregando, porque si no les van a salir las masas duras. Cambiamos los porcentajes de materia seca dentro de la harina. Pregunta que me hacen siempre en todos los videos es si se puede reemplazar harina 4.0 por harina 3.0. Y no, harina 3.0 absorbe mucho más humedad por el gluten, forma masas mucho más ligosas por el gluten que tiene y esa proteína que forma en la fermentación del pan. Entonces, si usted tiene harina 3.0 y la quiere utilizar, puede llegar a colocar de la totalidad de la harina un 80% de harina 3.0 y el otro 20% con maicena. ¿Qué hace la maicena o el almidón
es una de las componentes de la harina, entonces lo que estaremos haciendo es bajándole el porcentaje del gluten de esa harina, haciendo una harina un poco más refinada. Como les decía, muy poca harina. Aproximadamente hay que estirarlo alrededor de los 4 milímetros. Entre 3 y 4 milímetros está bien. Para hacerlo más parejo también se puede hacer entre 2 hojas de papel, para no anexar tanta harina. Es un poco el tema de la técnica que vimos en la casa de jengibre, que tanto me preguntaban que se les deformaba, que cómo podían hacer para que les saliera más derecho. De esta forma no necesitan anexar tanta harina, logran una superficie más lisa, que logran el grosor que queríamos tranquilamente. No necesitan cortar porque ya como algo de temperatura y puede estar muy blanda. Quieren un corte perfecto, lo colocamos así en el frío y lo cortamos en masa bien fría. Una vez que ya tenemos frío, está firme. Cuando hagan la casa de jengibre también utilizan la misma técnica para que no se les deforme. Toman la pieza, en caso que tengan una trincheta, mucho mejor. No nos olvidemos de no romper el centro, que lo vamos a utilizar también como parte de galleta. Por eso van a ser en total de los 5 moldes, y haciéndolo doble vamos a sacar 20 galletas diferentes. Bueno, y aquí sacaremos los otros chicos, y los que no saquemos en el momento lo podemos volver a unir y volver a cortar. Alcanza esta masa justo para los 10 galletas. O sea, damos vuelta y podemos ver y así haremos con todos los moldes. De cada uno haremos 2 de este y 2 de este, 2 y 2, 2 y 2, y así hasta lograr las 20 piezas. No hace falta que esté muy separada porque no es una masa que se estira mucho. Si no le gusta la masa de jengibre en la casita, con esta masa se puede reemplazar tranquilamente. Los restos los volvemos a unir y seguimos haciendo las otras partes. Listo, una vez que cortamos las 20 piezas, lo vamos a colocar a aproximadamente unos 190 grados, 8 minutos. Y vamos dejando enfriar. Listo, ya dejamos de enfriar. Tenemos de los 5 moldes, 2 de cada uno. De ahí obtenemos las 20 piezas que van a formar el pino. Este pino lo vamos a ir pegando con glacé, vamos a ir cruzando tapa con capa, de esta forma. Con el glacé iremos levantando altura que quede más o menos de este tamaño y decoraremos en color verde y le haremos algunos detalles de colores varios simulando un arbolito. Ya ahora vamos a preparar el glacé. Vamos a colocar entonces a batir la clara. Vamos a ir a agregar lentamente el azúcar en polvo. Agregamos el jugo de limón. Bueno, una vez que ya armamos los colores, armaremos un cornet, colocaremos glacé verde, que es con el que le vamos a dar el color al pino. Y tendremos otro preparado para ir en una base comenzando a pegar. Pondremos la primera y comenzaremos a colocar la segunda, como dijimos, de esta forma cruzada.
Y con el cornet verde le haremos la primera parte. Y así iremos haciendo con todas las partes. Bueno, ya hemos terminado. Es una cosa bastante simple, especial para hacer con los chicos. No es nada de pastelería, sino es algo un poco de repostería simple para hacer en familia. Espero que les guste, una cosa diferente para colocar en la mesa, para decorar y para endulzar al final de la noche. Espero que les haya gustado. Los espero en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. En caso de tener alguna duda, como siempre les digo, en el grupo de Facebook podemos evacuar esas dudas. Y bueno, espero que los hagan. Quiero ver las fotos con el hashtag LosBaroni. Y bueno, nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta luego.